Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar esta linda blusa hecha con granis básicos, así que comencemos con el tutorial. Los materiales que yo he utilizado esta vez lo he tejido con hilo de algodón, que es de esta marca, revés derecho, y he utilizado este 100% algodón y me recomienda tejer con crochet número 3, así que voy a utilizar un crochet número 3. También tijeras, aguja lanera, cinta métrica o centímetro, y por si consiguen la misma marca, aunque igual siempre les digo que pueden utilizar la marca de su preferencia, si desean hilo de algodón, acrílico, si desean que sea más abrigado, como ustedes gusten, ya, porque igual yo les voy a enseñar a que ustedes se puedan medir para que así lo puedan hacer con cualquier material. Bueno, en el caso de que consigan esta marca, es revés derecho y este es color malva. Es parecido al color lila. Después utilicé amarillo pastel. Utilicé color fucsia. Acá dice color naranjo. Y este es color rosado. De cada color, bueno, el color principal, que es el fucsia, me gasté 50 gramos aproximadamente. Estos son gramos para una talla S, ¿ya? Y de los demás colores he gastado 45 gramos aprox. O sea, entre los 5 colores me he gastado unos 230 gramos. Y también les estaba contando en los videos más cortos que les subí que cada cuadrado de granny los pesé y pesaban 5 gramos. O sea, inclusive lo pueden hacer con restos que les quede de hilos. Si tienen hilos de diferentes colores, pueden hacerlo porque en cada cuadrado entrará a lo mucho 2-3 gramos de cada color, y ya el color principal sí puede ser que utilicen, bueno, yo utilicé 50 gramos, si son para tallas más grandes pueden utilizar hasta un ovillo en el color principal, ¿no? Depende de la talla, pero la verdad que hacer granis, que es algo súper fácil, y también lo bueno es que podemos utilizar diferentes restos de lanas que tengamos para ir combinando los colores. Bueno, entonces esos serían los materiales. Recuerden que las letras que salen acá abajo son los subtítulos y los pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla y sale un cuadrado pequeño con dos letras C y C. Le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes y desactivar subtítulos, ¿ya? Entonces ahora sí comencemos con el tutorial. Vamos a comenzar primero haciendo un nudo deslizado. Recuerden que si todavía no saben tejer, acá en la descripción del video les dejo el enlace del curso básico para aprender a tejer. Ya, entonces ahora sí comenzamos haciendo un nudo deslizado. Yo voy a comenzar con el color rosado. Igual ahora cuando avance les voy a mostrar todos los colores que he puesto en mis granis para hacer la blusa. Ustedes pueden utilizar los colores que más les guste. Ya, entonces acá empiezo con un nudo deslizado y voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en la primera cadena voy a hacer un nudo deslizado para unirlo y acá que se forme un espacio. Ahora subo con 3 cadenas. 1, 2, 3. Esas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Y acá dentro de ese espacio, de ese círculo, voy a tejer 2 puntos altos más. Ahí tejo uno y acá adentro tejo otro más, serían 2, más las 3 cadenas serían 3, y estos 3 puntos altos son un grupo. Ya vamos a llamarlo como el primer grupo. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a volver a tejer acá dentro del círculo 3 puntos altos más, y contamos ahí 1, 2 y 3 puntos altos, y este sería mi segundo grupo. Ahora de nuevo lo separo con 2 cadenas y de nuevo acá adentro vuelvo a hacer 3 puntos altos. Acá hago 1, 2 y 3 puntos altos. Este sería mi tercer grupo, y de nuevo vuelvo a subir con 2 cadenas y acá adentro vuelvo a tejer 1, 2 y 3 puntos altos, y este sería mi cuarto grupo. Ven, he hecho 1, 2, 3, 4, y para terminar hago 2 cadenas, 1, 2, y lo uno acá en la tercera cadena
y acá donde comencé. Entonces aquí en la tercera cadena lo voy a unir con un punto deslizado. Ven, ahora me han quedado 4 grupos separados por 2 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahí se formó el cuadrado. Ahora voy a hacer una cadena y voy a cortar. Dejo una hebra pequeña que vamos a ir escondiendo ahora que empecemos la segunda vuelta. Ahora voy a utilizar el color amarillo y voy a hacer un nudo deslizado igual para formar una cadenita. Y voy a ingresar por cualquiera de estos espacios que tenemos. Ya hay que tratar de comenzar por otro espacio, no donde hemos cerrado, para que todo el cierre no siempre sea por el mismo lugar. Ya, entonces voy a comenzar por acá. Comienzan por el espacio que ustedes escojan. Voy a ingresar ahí y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Esas 3 cadenas me cuentan como un punto alto. Entonces aquí mismo voy a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2 puntos altos. Mientras vamos tejiendo podemos ir escondiendo esta hebra y las hebras que tengamos ahí del otro color. Entonces ahí hice 3 puntos altos. Ahora hago 2 cadenas y en ese mismo espacio voy a hacer 3 puntos altos más. Ahí hago 1, 2 y 3 puntos altos. Desde esta segunda vuelta vamos a hacer en las esquinas siempre 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ya siempre en las esquinas vamos a hacer eso. Ahora vamos a pasarnos a esta esquina de acá. Voy a aprovechar en esconder la hebra. Y acá tejo lo mismo. Hago 3 puntos altos. Ahí 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo espacio voy a tejer 3 puntos altos más. Ahí tejo 1, 2 y 3 puntos altos. Entonces acá se ha formado la segunda esquina. Me paso ahora al siguiente espacio y vuelvo a tejer ahí 3 puntos altos. Ahí 1, 2, 3 puntos altos, hago 2 cadenas y 3 puntos altos más en el mismo espacio. Ahí hago 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Esto de ahí lo escondo y miren, ahí se ha formado la tercera esquina. Ahora voy a hacer la última esquina acá, me paso acá al siguiente espacio y hago 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y acá mismo 3 puntos altos más. Ahí 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Y ahora voy a unirlo acá en la tercera cadena con un punto deslizado. Hago una cadena y corto dejando una hebra corta que de ahí voy a esconder cuando hagamos la tercera fila. ¿Ven? Y así se va viendo. Ahora voy a hacer un nudo deslizado con el color lila y vamos a hacer la tercera fila. Voy a ingresar por acá y voy a subir con 3 cadenas que cuentan como un punto alto y en ese mismo espacio hacer 1 y 2 puntos altos más. Entonces ahí ya tendría mis 3 puntos altos. Vuelvo a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos más. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Entonces ahí tengo la esquina. Las esquinas siempre van a tener 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora, si se dan cuenta, aquí entre esquina y esquina ya tenemos un espacio. Entonces aquí en el espacio vamos a hacer solamente 3 puntos altos. Ahí hacemos 1, 2, 3 puntos altos. Y ahora que nos toca de nuevo la esquina, en la esquina sí vamos a tejer los 3 puntos altos.
ahí tejemos 1, 2, 3 puntos altos, hacemos 2 cadenas y ahí mismo vamos a hacer 3 puntos altos más. Ahí hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Y acá de nuevo entre esquina y esquina hay un espacio, y en ese espacio de ahí vamos a tejer solamente 3 puntos altos y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora nos toca tejer de nuevo en la esquina, y ya saben que las esquinas tejemos acá 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, y en ese mismo espacio tejemos 1, 2 y 3 puntos altos más. ¿Ven? Ahí hemos formado la esquina. Ahora igual acá entre esquina y esquina hay un espacio, y en ese espacio solamente vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Y ahora nos toca tejer aquí en la esquina. Entonces en la esquina sí vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, y acá mismo hacemos 3 puntos altos más, 1, 2 y 3 puntos altos. Ven, ahí hemos formado otra esquina, y ahora acá tenemos el último espacio que está entre esquina y esquina. Aquí voy a tejer solamente 3 puntos altos, ahí 1, 2 y 3 puntos altos, y acá lo voy a unir ahora en la tercera cadena con un punto deslizado. Hago una cadena y corto, dejando una hebra corta para esconder ahí en la siguiente fila. ¿Ven? Y ahora se ve así. Así va creciendo mi granny. Yo puedo hacer el tamaño del granny que yo desee. Si deseo hacerlo de una sola fila, 2 filas, 3 filas, 4, 5, porque igual desde la primera fila ya se forma el primer cuadrado, y cada fila va formando un cuadrado y va creciendo del tamaño que yo desee. ¿Ya? Entonces ahora le voy a hacer la última fila, y voy a hacerlo con el color fucsia. Voy a hacer igual acá un nudo deslizado para formar una cadenita. Voy a ingresar por acá y voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y acá adentro voy a hacer 1 y 2 puntos altos más las 3 cadenas me cuentan como 3 puntos altos. Hago 2 cadenas, ingreso aquí y vuelvo a hacer 3 puntos altos más. Ya, y ahí he formado mi primera esquina. Ahora, si se dan cuenta, aquí entre esquina y esquina ya nos queda 2 espacios. Cada vez que vamos haciendo crecer el granny van aumentando los espacios. ¿Ven? Primero era 1, ahora son 2, después van a ser 3. Si queremos hacer una fila más serían 4, y así sucesivamente, depende del tamaño que queremos hacer nuestro granny. ¿Ya? Entonces aquí en las partes de acá de los espacios que están entre esquina y esquina solamente tejemos 3 puntos altos. Entonces ahí tejo 1, 2 y 3 puntos altos. Acá en el otro espacio igual, solo tejo 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Y aquí en la esquina si tejo 3 puntos altos, ahí voy 1, 2, 3 puntos altos, hago 2 cadenas y 3 puntos altos más, ahí 1, 2, 3 puntos altos. Y acá en los espacios solo hago 3 puntos altos, ahí 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente igual 3 puntos altos, ahí 1, 2 y 3 puntos altos. Acá en la esquina hago de nuevo 3 puntos altos, ahí 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo en ese espacio 3 puntos altos. Ahí va 1, 2,
3 puntos altos. Ahora acá en estos espacios solo hago los 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente espacio igual, solo 3 puntos altos. Ahí voy 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí hago la esquina, que son los 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 2 cadenas, y en ese mismo espacio mis 3 puntos altos. Acá ya estoy terminando, por eso lo estoy haciendo todo el granny junto con ustedes para que vean bien, porque voy a hacer el único granny que les voy a enseñar acá, porque después todos los demás se hacen igual. Ya, entonces acá en los espacios solo hago 3 puntos altos. Acá en el siguiente espacio igual, solo 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Y ahora sí, acá en la tercera cadena lo uno con un punto deslizado. Hago acá, a ver, lo uno con un punto deslizado, hago una cadena y voy a dejar, en mi caso voy a dejar la hebra un poco larga para aprovechar y unirlo con el otro granny. Ya, entonces dejo una hebra un poco larga. Y ahora después van a ver por qué, porque les voy a enseñar cómo vamos a unir. Entonces las demás hebras ya las escondo después bien. Igual ya las escondí acá, las puedo cortar. Eso ya lo voy a hacer al final. Y miren, así nos quedaría el granny. Y mi granny me mide 9 por 9 centímetros más o menos. Ya, miren, ven, me mide 9 centímetros por 9 centímetros. Ahora les voy a explicar. Miren, acá ya tengo la blusa ya unida a la parte de el delantero, y me falta unir la parte de atrás, donde les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Ya miren, de estos grannies yo voy a hacer para el ancho, voy a hacer 4. Este es mi ancho que voy a realizar. Entonces yo ya sé que me mide 9 y 9 por 4 me da 36 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque yo quiero que la blusa me quede ajustada. Ya, yo soy talla S, pero siempre cuando tejemos esto siempre cede 2 centímetros más de cada lado. Ya, entonces normalmente para una talla S es de 38 a 40 centímetros de ancho, para que se hagan una idea si es que quieren que les quede más sueltita. Pero como yo quiero que me quede más ajustada, lo voy a hacer de 36. Entonces por eso he tejido grannies de 9 centímetros cada uno. Ya, ahora eso va a depender del tamaño que ustedes quieran su blusa. Para una talla M normalmente son 42 centímetros, para una talla L 44, ya así para que más o menos se hagan una idea. Entonces si ustedes quieren que sea más ancha, le podrían poner otro cuadro más, o también lo que pueden hacer es hacer una fila más. De repente si les mide 10 centímetros su granny, o 11 o 12 centímetros, ahí ya le da la medida de ancho que necesitan. Ya, entonces es de acuerdo a eso el tamaño que lo van a hacer. Ahora, de repente trabajamos con el mismo material, pero no todos tejemos igual. De repente ustedes tejen más suelto, les queda más grande, o tejen más ajustado y les queda más pequeño. Entonces depende de la forma de tejer, del hilo que utilicemos, la tensión. Entonces por eso ustedes hagan su granny, el primero lo miden, y de acuerdo a la talla que necesiten hacen el tamaño de sus grannies. Ya, entonces yo he hecho por eso 4. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a unir. Todavía falta igual un granny más que le vamos a poner acá en la parte de los hombros para hacer el escote. Y de largo le puse 5. Le puse acá 1, 2, 3, 4, 5 grannies de largo. Ahora le puse 5 porque yo quiero que de largo, ya sé que 9 por 5 me mide 45, así que quiero que ese sea el largo. Si ustedes quieren que sea más pequeño, pues le ponen menos grannies. Si quieren que sea más largo, le pueden poner más. Depende del largo que ustedes quieran. Siempre les digo, guíense más o menos de otra prenda que a ustedes les quede bien. Igual ya les he dado unas medidas referenciales para las tallas, pero guíense de otra prenda que les quede bien, para que así se guíen del ancho y del largo que ustedes prefieran. Ya, entonces en total, si yo he hecho para acá 4 por 5, 20.
Ya, esa es la parte del delantero y también lo mismo voy a hacer para la parte de la espalda. Y aparte voy a hacer 2 grannies más, que acá ya los tengo hechos, que van a ir en los hombros y va a ir así doblado. Ya, la mitad va a ser para el delantero y la mitad para la espalda. Igual acá este de acá. ¿Ven? La mitad para el delantero y la mitad para la espalda. Entonces en total he hecho 20 más 20 del delantero, 20 de atrás, son 40, más estos dos, 42 grannies he hecho. Ya, para que tengan una referencia. Y yo los he combinado así, ustedes lo pueden combinar como ustedes más les guste. ¿Ven? Así lo he combinado. Acá la segunda fila así, la tercera, acá la cuarta y la quinta fila lo he combinado así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir nuestros grannies. Cuando ya tengan todos sus grannies de la medida que ustedes necesitan, los van a unir. Ya miren, para unirlo yo les dejé hebra acá en la última fila. Y lo que voy a hacer es que esta hebra que está aquí, la voy a avanzar hasta la parte de acá del medio para poder coser acá con esta parte. Entonces el siguiente igual, avanzo mi hebra hasta acá y coso esta parte. Ya, el tercero igual. La hebra tiene que ir así para abajo, la avanzo hasta el medio y coso esta parte. Y con el último, esta hebra ya no la pongo abajo sino acá arriba, para avanzar acá arriba y coserlo con las demás partes que me falta coser. O si lo vamos a coser para abajo, también podría ponerlo así y coso así. Depende de qué partes vamos a unir, van acomodando su hebra. Ya, entonces voy a empezar con este y con la aguja lanera. Lo que voy a hacer primero es que voy a unir este con este. Entonces voy a avanzar acá hasta la parte del medio, voy avanzando así, de esta manera. Y acá en medio ya sabemos que tenemos 2 cadenas, ¿verdad? Tenemos 1 y 2. Entonces aquí avanzo hasta el medio nada más. Y acá en la segunda cadena voy a empezar a unirlo con este lado. ¿Y cómo lo voy a unir? Voy a agarrar la hebra de atrás de este lado. Voy a agarrar así. Y acá de la otra esquina, aquí también 1, 2, esta segunda cadena. Solo voy a agarrar la hebra de atrás, así. ¿Ven? Y acá, en el siguiente punto igual, agarro la hebra de atrás de este lado y la hebra de atrás de este lado. Y voy jalando. En el siguiente igual, la hebra de atrás de este lado y la hebra de atrás del otro lado. Ya, y los puntos tienen que coincidir. Igual ustedes se van a dar cuenta porque ven que acá hay cada grupito de 3, ¿ven? Entonces estos 3 tienen 3 puntos, tienen que coincidir con estos 3 y así hasta llegar al final. Ya, entonces vamos a ir agarrando la hebra de atrás de este lado y la hebra de atrás de este lado y vamos a ir uniéndolo así. Yo lo voy a unir de esta manera porque así la unión no va a quedar alzada, queda mejor. Me gusta cómo se ve la unión, así que lo voy a unir de esta manera. Sé que hay varias maneras de unir grannies, ya, pero a mí me gusta unirlo así. Así que lo voy a unir de esta manera hasta llegar al final, ¿ven? Acá ya estoy terminando. Así, solo agarrando la hebra de atrás de cada lado. Así. Ahora les voy a mostrar cómo se ve. Acá ya estoy terminando de unirlo hasta el final. Y acá termino agarrando acá una cadena de acá donde están estas 2 cadenas, agarro la primera. Entonces acá igual agarro la hebra de atrás de acá y la hebra de atrás de ahí, del otro lado, del otro granny. ¿Ven? Y así ya lo he unido. Y acá en este último punto que he unido voy a hacer ahí un nudo para que ahí ya se quede unido. Y miren, de esa manera ya queda unido, no queda alzado, queda bien, se ve bonito, inclusive queda el borde de las cadenitas que hemos dejado de la hebra que dejamos, ¿ven? Entonces de esa manera voy a unir todo lo voy a unir así. Y miren, ahora acá
como mi hebra está para este lado, voy a avanzar hasta la parte del medio acá donde están las dos cadenas, como hice acá, y lo voy a unir igual acá. Después acá igual. Voy a avanzar con mi hebra hasta el medio y lo voy a unir acá. ¿Ven? Y así me quedaría ya la fila completa. Miren, y cuando ya tengamos cosidas las filas, lo primero es coserlo por filas. Ya entonces acá ya cosí 1, 2, ya tengo mis 5 filas cosidas, que son las que yo necesito para el largo. Ya después de que ya tengamos todas las filas cosidas, miren, acá tengo otra fila, acá tengo otra. Entonces cuando ya tengamos todas las filas cosidas, lo acomodamos como queremos que vayan los colores, y recién vamos a coser acá de esta parte, y de ahí la fila que le sigue, y así hasta terminar en mi caso las 5 filas. Y lo vamos a coser de la misma manera que hemos unido acá en los costados. Entonces acá, para unirlo acá, voy a avanzar igual. Acá ya avancé hasta la parte de en medio, y ya saben, agarro solo la hebra de atrás. Acá está la esquina donde están las dos cadenas, agarro esta cadena de acá, la hebra de atrás, y la hebra de atrás de acá de esta esquina también, y lo uno, y sigo agarrando la hebra de atrás de cada lado. Ya sabemos que acá hay un grupo de 3, entonces acá hay 3 puntos, y acá también en este grupo de 3 va a haber 3 puntos. Entonces ahí agarro la hebra de atrás de este punto y la hebra de atrás del punto de este lado, así. Y ahí en el siguiente igual agarro la hebra de atrás de cada punto, en el siguiente igual, ¿ven? Y de esa manera voy agarrando la hebra de atrás de todos los puntos. Acá en la unión igual, ¿ven? Acá hay una unión, entonces agarro un punto de esta unión y un punto de acá para unir esa parte, y de ahí sigo agarrando la hebra de atrás de cada lado así hasta unirlo, ¿ven? Y de esa manera vamos a unirlo, así como les mostré acá, que he unido toda la parte del delantero, toda la uní así, ¿ven? Cuando ya tuve mis filas, uní acá, después lo uní acá, acá y hasta acá abajo. Entonces ahí ya tengo el ancho y el largo que necesito, aparte de los 2 granis que van a ir en los hombros, que ya les mostré que van a ir acá doblados a la mitad. Entonces voy a unir toda la parte de atrás y volvemos para colocar igual acá. Miren, acá vamos a unir. Cuando ya tengan todos los granis de ahí, van a unir acá. Este lado vamos a unir el grani de este lado, y de la parte de atrás igual. Ya, entonces ahora lo voy a unir también. Miren, vamos a unir de ahí a acá, y en la parte de atrás voy a unir todo, y les muestro cómo unimos los hombros. Miren, ya cosí todo, la parte del delantero, también la parte de atrás, todo, y los hombros también. Esto era lo que les estaba diciendo, que he puesto 2 granis aquí, uno en este hombro y uno en este hombro. Y como lo he cosido de esta manera, ven, aquí puse el grani, lo cosí de este lado y también del lado de atrás. Lo voy a poner así para que vean bien. Miren, así de esta manera lo he cosido así, ven, aquí lo cosí acá y acá, y en el otro hombro igual lo cosí acá y acá, para que acá ya quede la parte donde va a ir la cabeza, y acá vamos a tejer igual un borde, y esto ya va a ir así, de esta manera va a quedar así, ven, la mitad, y la mitad para adelante y la mitad para atrás. Ahora vamos a coser acá los lados, y vamos a dejar acá abertura en la parte donde va a ir el brazo. En este caso voy a dejar unos 20 centímetros. Ya, igual pueden dejar para tallas más grandes, pueden dejar 21 centímetros para una talla M, 22 centímetros para una talla L. Igual prueben otra prenda cuánto le han dejado de acá para su brazo para que les quede bien. Entonces yo voy a medir acá 20 centímetros. Miren, acá me mide más o menos hasta acá. Hasta acá me mide 20 centímetros que voy a dejar, y lo voy a marcar para poder coser de acá hasta abajo. Y voy a fijarme acá de este lado lo mismo, así de esta manera, ¿ya? Y ahora de la misma manera que hemos unido, lo mismo vamos a hacer como hemos unido los granis.
vamos a agarrar una hebra de cada lado. Ya, entonces acá voy a cortar hebra y voy a agarrar una hebra de cada lado. Entonces voy a empezar desde este grupo de 3, entonces agarro la hebra de este lado y del grupo de 3 de este lado y ahí empiezo a coser. Y ahí, para que quede ajustado, voy a hacer un nudo. Al final voy a esconder mis hebras igual, así que aquí voy a hacer otro nudo más y voy a agarrar acá la hebra de atrás de esta parte y la hebra de atrás de la parte de atrás, y voy pasando así, ya agarrando igual una hebra de cada lado, así, de esta manera, lo mismo que hemos hecho para unir los grannies, hasta llegar acá abajo de nuevo. Y lo mismo hacemos del otro lado, que sería el lado de acá. Lo mismo, medimos lo que van a dejar, que en mi caso son 20 centímetros, medimos hasta donde y cosemos de acá hasta abajo, ya, para dejar acá la abertura. Miren, ya terminé de coser acá, dejé el espacio donde vira el brazo, cosí todo esto. Acá yo dejé 20 centímetros y acá también dejé el espacio y ya cosí también esta parte. Ya al final termino de esconder todas las hebras, y acá en esta parte ya le hice un borde de puntos bajos para que quede mejor la terminación, miren. Y lo mismo vamos a hacer acá de este lado para enseñarles cómo. Y acá he hecho un nudo deslizado, y aquí en la parte lateral donde hemos unido vamos a ingresar ahí, y con esta cadenita ingresamos acá, hacemos una cadena y en ese mismo espacio vamos a empezar a tejer el primer punto bajo, y pueden aprovechar en esconder esa hebra con la que han comenzado, ya. Y ahora en cada punto que se nos presente vamos a hacer un punto bajo. Entonces aquí también hacemos un punto bajo, acá también. Lo bueno es que acá los puntos están, ven, en cada cadena vamos a hacer un punto bajo. Los puntos están marcados, así que es fácil hacer un punto bajo en cada punto que vemos, y vamos escondiendo esas hebras que nos han quedado. Podemos ir escondiendo ahí, ven, ahí voy escondiendo las hebras y voy a hacer un punto bajo en cada punto que se me presente. En todos los puntos que tenga acá, todos voy a hacer un punto bajo hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta haciendo puntos bajos, y acá lo voy a cerrar con el primer punto bajo que hice, haciendo un punto deslizado, una cadena, y voy a dejar una hebra un poco larga solamente para poder esconder. Ya, y ahora les voy a decir cómo escondo las hebras, y así voy a esconder todas las hebras que me queden igual. Lo único que hago es pasar acá entre los puntos, miren, voy a ir pasando así entre los puntos bajos que he tejido, voy pasando de esta manera, ven, así, para ir escondiendo. Entonces la idea es pasar entre los puntos así, de esta manera, para esconder la hebra, y de ahí ya la voy a cortar. De esa manera voy a esconder todas mis hebras. Lo van pasando todo lo que puedan y de ahí lo cortan, ya, así voy a esconder. Entonces ahora, de la misma manera como le hemos hecho el borde acá, que ya también le hice en esta parte de acá, voy a hacer en la parte del cuello. Entonces, para hacer los puntos bajos acá, miren, este sería la espalda. Entonces voy a empezar aquí en medio, en la parte donde ustedes quieren que sea la espalda, en medio, para que el cierre quede en la parte de atrás. Y ahí en medio entro, hago una cadena y empiezo ahí en ese primer punto a hacer el primer punto bajo. Y en cada punto bajo que se me presenta, en cada punto que tengo ahí, voy tejiendo igual un punto bajo, y aprovecho en esconder esta hebra con la que he comenzado, ven. De esta manera vamos a hacer el borde de lo mismo, un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, todo hasta llegar acá de nuevo, cerramos y escondemos la hebra, ya. Y voy a terminar todo y volvemos.
Miren, ya le terminé de hacer todo el borde a la parte del cuello y de la misma manera vamos a hacerlo acá en la parte de abajo. Igual en la parte de atrás comienzan y dan todo el borde, tejen puntos bajos hasta llegar atrás de nuevo y esconden la hebra adentro del tejido. Entonces así nos quedaría nuestra blusa, top, como ustedes le llamen. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, dejen un comentario de qué les pareció. Y gracias por ver. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chao, chao.